Buenos días, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana con 3 minutos. ¿Qué hace ahí el Estevita? No dañarás, por Dios. Está en el audio y el Carlitos Minango también nos acompañan en la transmisión en directo el día de hoy a través de las redes sociales. Espero que estén bien, queridos amigos y amigas. Esta mañana tenemos sol, es viernes y bueno, estamos ya a pocas horas nada más del proceso electoral. Nos quedan 2 días, estamos en silencio electoral además, así es que pues sí es una invitación a los ciudadanos y ciudadanas a que dentro de este silencio electoral, que significa de alguna forma una reflexión interna sobre lo que implica esta disputa de modelos en el proceso electoral del día domingo, pues realmente nos demos el tiempo de leer los planes, de escuchar las intervenciones de los candidatos en diferentes medios de comunicación, quizá incluso repasar el debate, quizá hay algunos elementos que nos puedan servir para ubicarnos mejor en la realidad de nuestro país, ¿no? Nosotros lo que sí no podemos dejar de decir es la situación compleja que vive el Ecuador en estos momentos, la cantidad de personas que han migrado, el incremento de muertes violentas y también los índices de pobreza en nuestro país. 9:04 minutos. Hoy les propongo hablar un poquito de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza ahora mismo, porque además es sabido que hoy por hoy hay un bloqueo mediático también muy fuerte y las opiniones sobre este tema que nos hacemos, a veces las hacemos en base a lo poco que conocemos, es decir, partimos de la ignorancia y hay que reconocer también que somos ignorantes en este tema porque estamos hablando de Oriente Medio, porque estamos hablando de una realidad muy distante a la nuestra y quizá se genera un poco más de empatía con la situación de Israel porque tenemos más cercanía a través de Hollywood, a través de estas herramientas que les permiten estar en otros países o transmitir su cultura, pero no conocemos mucho acerca de lo que ocurre en la Franja de Gaza, no conocemos mucho acerca del mundo árabe también y todo esto queremos analizarlo. Por eso le hemos invitado a Pedro Amaro, analista internacional, para hablar acerca de estos ataques que se están produciendo entre Israel y Hamas, que se están cobrando la vida de miles de civiles. ¿Cuál es el origen del conflicto? Es lo que les proponemos también el día de hoy abordarlo. Hola Pedro, muchísimas gracias por acompañarme acá en este espacio de las Warmis y bueno, es una tarea difícil a la que te he invitado, tratar de explicar el origen del conflicto y lo que está ocurriendo ahora mismo en la Franja de Gaza y en Israel. Bueno, un saludo a todos y todas quienes nos escuchan por esta gran radio de Radio Pichincha. Muchas gracias por la invitación. Como lo acabas de decir, Sofía, realmente es un problema muy complejo. Complejo por algunas razones. De alguna manera, las causas y las situaciones que nos permiten explicar el conflicto no solo residen en los eventos del sábado, sino que residen desde hace mucho tiempo atrás. Que sobrepasan los 20 años, los 50 años, incluso que sobrepasan para algunos la fecha de la fundación del Estado de Israel en 1948. Pero complejo sobre todo porque no tenemos al alcance la información completa. Lo que está pasando en Israel y Palestina está siendo filtrado por una estrategia comunicacional liderada sobre todo por el Estado israelí para comentarnos una versión de los hechos. Una versión de los hechos donde Israel es la víctima absoluta de un conflicto generado por unos desalmados, terroristas, que sería esta organización Hamas, y por lo tanto lo que está sucediendo es un acto de legítima defensa por precautelar los derechos de los israelíes. Evidentemente hay que partir de una premisa. La guerra y la violencia no tienen ningún sentido. Es de los actos más irracionales que puede cometer el ser humano, ¿no? Pero lo que ha pasado a propósito del día sábado y lo que nos están tratando de contar no es cierto, ¿no? Hay un sinnúmero de matices que son importantes ser nombrados para entender que el conflicto se origina en una serie de agravios que Israel ha venido cometiendo sobre el pueblo palestino durante años, que aunque jamás puede ser determinada una organización terrorista, jamás no representa al pueblo palestino, no, digamos, es una fracción de milicianos dentro de una de las zonas de lo que es Palestina,
y que su poderío bélico es absolutamente inferior del poderío bélico que tiene Israel. Es algo que parecería obvio, porque Israel le vende armamento y sistemas de espionaje, de protección al mundo entero. Es decir, no podemos decir que se están enfrentando a una potencia que tiene la paz como uno de sus elementos fundacionales, sino más bien ellos utilizan el tema de tener esta protección. De hecho, todas las personas allá, los jóvenes, hacen milicia obligatoria, entre otros aspectos, ¿no?, de lo que conocemos. Pero yo quiero invitarte a escuchar también lo que fueron algunas de las declaraciones también de Hamas, Netanyahu, que dijo Antonio Guterres y que ha mencionado también el ministro de Defensa israelí, para ubicarnos en este conflicto que realmente es difícil de explicar. Estamos a punto de lograr una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Ya basta. Hay que ponerle fin al ciclo de intifadas y revoluciones en la lucha por liberar nuestra tierra y a nuestros presos que languidecen en las cárceles en territorios ocupados. Jamás entenderá que al atacarnos ha cometido un error de proporciones históricas. Impondremos un precio que ellos y el resto de los enemigos de Israel recordarán durante décadas. Incluso en los peores momentos, quizás especialmente los más difíciles, es vital mirar a un horizonte a largo plazo y evitar acciones irreversibles que puedan envalentonar a los extremistas y condenar cualquier perspectiva de paz duradera. Esta violencia más reciente no aparece de la nada. La realidad es que surge de un conflicto de larga duración con una ocupación de 56 años y sin un final político a la vista. Es hora de ponerle fin a este círculo vicioso de derramamiento de sangre, odio y polarización. Estamos imponiendo un asedio total a Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni gas. Todo está cortado. Estamos luchando contra animales y actuamos de manera consecuente. Les decimos que el pueblo palestino no está muriendo solo y eso tiene que quedar registrado. No morirá solo en lo sucesivo. Bueno, ahí tenemos declaraciones de un líder de Hamas, del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y también de otro dirigente de Hamas, ¿no? Y realmente asusta, espeluzna escuchar lo que estamos escuchando, es decir que se ha cortado el gas, la luz, los alimentos para las personas que están en la Franja de Gaza, pensando y atribuyendo a todos como parte de este grupo radical que es Hamas. Así es. Para, digamos, ilustrar un poco la geografía del territorio del que estamos hablando, la Franja de Gaza es literalmente una franja que tiene de largo 40 kilómetros y de ancho 10 kilómetros. Es una de las zonas más pobladas del mundo porque más o menos Quito es más grande que la Franja de Gaza y en Quito viven cerca de 3 millones de personas. Acá viven 7 millones de personas, ¿no? Lo que habla de una población que está muy acentuada dentro de este espacio. Ya había una situación humanitaria muy compleja, muy difícil. Así es, y más aún con toda la pandemia que se ha pasado y demás. Y además esta franja es esta franja porque se ha venido reduciendo y se ha obligado a todo palestino a estar en este lugar. Así es. Palestina, aunque todos los decretos internacionales afirman que deben coexistir dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, lo que es cierto es que ha habido un sinnúmero de impedimentos desde el propio Israel y la comunidad internacional para que Palestina no sea un estado como tal. Y hoy, aunque tiene una organización política, tiene una lógica de funcionamiento, no tiene plena soberanía. Su alimentación, su abastecimiento de gasolina, su electricidad, depende del abastecimiento que le da Israel. Palestina no puede negociar con cualquier país del mundo en términos de recibir cosas si no es bajo la autorización de Israel. Nadie puede entrar y salir de Palestina, más aún de la Franja de Gaza, sin pasar por Israel y sin pasar por los filtros de Israel. La Franja de Gaza es un territorio que está sitiado por mar y por una muralla que se extiende alrededor de sus kilómetros, que impide que las personas puedan salir y entrar libremente. Es decir, lo que conocemos como la Franja de Gaza
que es una parte de Palestina, porque hay otra parte de Palestina que está más arriba, o bueno, de lo que hoy, digamos, se reconoce como el territorio de Palestina sin ocupación israelita, porque luego podríamos hablar de cuál debería ser el territorio palestino como tal. Es una ciudad sitiada. Muchos hablan de que es el campo de concentración, que la Franja de Gaza es la cárcel más grande del mundo, porque está sitiada por una muralla y por el control israelí. Es en medio de esta situación que surgen entonces una serie de agravios y de ataques que Israel comete por muchos años contra la Franja de Gaza y contra todo el territorio palestino. Esto es importante de señalar porque no estamos hablando de dos estados en las mismas condiciones que están enfrentándose en una guerra, sino estamos hablando de que hay un estado superpoderoso, y no superpoderoso porque tiene un superpoder, pero porque es una potencia bélica como ninguna otra. Todos los países se preparan con el ejército israelí brinda asesoramiento en todos los países del mundo, tiene tecnología que nadie en otros países lo tiene, incluso tiene armamento nuclear, ¿no? Israel es uno de los países que no ha ratificado el protocolo el protocolo de tenencia de armas nucleares. No lo tiene porque hay una severa especulación, con algunas pruebas, con mucho sostenimiento, de que se han desarrollado armas nucleares y que Israel además utiliza armas que son prohibidas por los protocolos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas ha salido a decir, digamos, el triste papel que puede tener la Organización de Naciones Unidas y la comunidad internacional en este caso, porque también vamos a escuchar más adelante un funcionario de la autoridad palestina, es decir, representante ya del pueblo palestino, mencionando que Palestina es la excepción a todos los tratados internacionales. Se le permite hacer lo que quieran con el pueblo palestino y pues en otros contextos también, ¿no? Entonces la ONU, en su triste papel, hay que decirlo, ha salido a mencionar que Hamas y el Estado de Israel están cometiendo crímenes de guerra, porque bien tú decías, se está utilizando fósforo blanco sobre una población entera donde están niños, donde están madres, donde están personas en situación vulnerable. Ajá. Y ahí, Sofía, tal vez cabe aclarar algo para quienes nos escuchan y que no conocen mucho el tema de Israel-Palestina. Palestina es un país, es un Estado, es una nación, sobre todo es una nación que tiene a distintas organizaciones políticas que están a cargo de distintos territorios. Hamas, no como tal, es una organización terrorista porque tiene algunas ramas, por así decirlo. Tiene su rama de la milicia, de quienes cometen estos ataques, como también tiene su rama política, que es quien está gobernando la Franja de Gaza, o quien tiene el control político de la Franja de Gaza en medio de lo que se puede tener el control político. Pero la otra parte de Palestina, Cisjordania, que esto estaría hacia el este de Jerusalén, más arribita, está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque cuando decimos que Hamas no representa a los palestinos como tal, es porque es una organización, ¿ya? Una organización que ha tenido un crecimiento muy importante en las últimas décadas y que ha logrado tener una experiencia política y el dominio político sobre uno de los sectores de Palestina. Pero la Autoridad Nacional Palestina, o la Organización para la Liberación Palestina, es la organización que representa internacionalmente a la nación palestina y que tiene el control de Cisjordania y que había tenido el control de la Franja de Gaza. Hamas y la Autoridad Nacional Palestina no es lo mismo y ni siquiera son buenos amigos, por así decirlo. En este escenario de conflicto no se van a atacar entre unos a ellos, pero hay una distinción importante. Hamas, de alguna manera, reivindica el hecho de que Palestina tiene que ser un Estado y demás, pero también reivindica postulados religiosos del Islam en base a esta conformación de esta nación palestina y bajo el hecho de que para ellos no debería existir Israel. Mientras que para la Autoridad Nacional Palestina, el Estado palestino tiene que existir, tiene que ser independiente, tiene que ser soberano y no parte necesariamente de postulados religiosos al Islam. La Autoridad Nacional Palestina es laica, ¿no? Entonces no tiene un problema con la religión judía, con la religión cristiana, no son islamistas extremistas, como se suele decir. Es una organización que busca la soberanía de Palestina como tal. Y frente a eso, reconoce que es posible la existencia de Israel.
todos los acuerdos internacionales han señalado, junto con la autoridad palestina y en algunos momentos del Estado de Israel, que el acuerdo es que los dos estados tienen que existir, tanto Israel como Palestina. Pero quienes se han encargado de que el Estado de Palestina no pueda erigirse y no pueda tener todos sus derechos es quienes han gobernado en los últimos años el Estado de Israel. Porque quienes gobiernan en el Estado de Israel son parte de esta expresión política que llamamos el sionismo, que sería una expresión de la extrema derecha judía, que promulga que este espacio de Tierra Santa solo debe ser habitada por judíos y no puede ser habitada por musulmanes y por palestinos en sí. Y cristianos, hay cristianos también. Y cristianos. Eso ha hecho que durante estos últimos años, bajo el mandato del primer ministro Netanyahu, se realicen una serie de medidas que primero expulsen a los musulmanes, palestinos, quienes viven en Israel, concedan plenos derechos simplemente a quienes son judíos como tal, y que el Estado de Israel se vaya expandiendo por el Estado reconocido internacionalmente hacia Palestina. Y para esto han tenido varias estrategias que los podemos como ir hablando, pero lo han hecho durante años. Y entonces tenemos este famoso mapa que solemos presentar. Cómo el territorio palestino se ha ido reduciendo desde 1948 hasta la actualidad, porque la política sionista del Estado de Israel ha promulgado que Palestina no puede existir, ¿no? Y entonces tiene mucho sentido lo que escuchábamos antes, al primer ministro de Defensa que decía que están combatiendo contra animales, ¿no? Que les bloquean todo tipo de acceso de alimentos, de energía, de no sé cuánto, porque la ideología o la concepción política que tiene este grupo que está a cargo del Estado de Israel es el exterminio de los palestinos. Y eso es una experiencia fascista, ¿no? Y además, también pensando en el momento político que estaba viviendo Netanyahu, ¿no? Hay que decir que había una situación compleja donde además había reacciones frente a leyes que impedían el tema de la justicia, de alguna forma una independencia de poderes para poder trasladarlo al escenario de acá, ¿no? Definitivamente debe ser mucho más complejo, pero también por eso ha surgido la pregunta de si con todos los sistemas de monitoreo y todo el sistema bélico que tiene Israel, no pudieron anticipar lo que estaba por realizar Hamas en este ataque, ¿no? Y de alguna forma hay algunas voces, que obviamente esto habrá que comprobarlo, que manifiestan que probablemente se dejó pasar este ataque para reaccionar, porque lo que hoy ha hecho Netanyahu es alzarse y lograr que los otros grupos extremistas se unan y lograr una coalición en contra del pueblo palestino o de Hamas o de la gente que está ahora mismo en la Franja de Gaza. Así es. Ilustremos esto de la siguiente manera, ¿no? Entonces, el día sábado hay un ataque donde se lanzan misiles aéreos que tienen el fin de aterrizar en el sur de Israel. Israel tiene esto que llamamos el domo de hierro, que es una tecnología militar donde misiles israelitas son disparados para colisionar con misiles que son enviados desde la Franja de Gaza, en este caso, para impedir que los misiles enemigos puedan llegar sobre el territorio. Generalmente esto funciona y funciona muy bien, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el sábado no funcionó? ¿No? Y entonces, cuando nos preguntamos de por qué el sábado no funcionó y por qué ninguno de los misiles del sistema antimisil tuvo efecto y no hubo ningún control fronterizo del ejército israelí y miembros de Hamas pudieron entrar y matar a personas en el sur de Israel, digamos, hay algunos datos que nos permitirían ilustrar por qué el conflicto que está viviendo ahora es absolutamente beneficioso para el primer ministro Netanyahu, quien estaba atravesando una crisis política que podía haber desencadenado en su propia destitución, que se generaba a propósito de una reforma judicial en el sistema israelí. ¿En qué consistía esta reforma judicial? Consistía en que el Parlamento, que hoy en día tiene mayoría del partido de Netanyahu, puede anular las decisiones del Tribunal Supremo de Israel. Entonces, digamos que aquí la Corte Constitucional decide una cosa y la Asamblea de mayoría del presidente decide anularla. ¿Qué significa eso?
que el Poder Judicial no tiene independencia y que el Poder Ejecutivo está por encima de ese Poder Judicial. Entonces, si algo no les gustaba, entonces se podía eliminar. ¿Y qué no les gustaba? Denuncias sobre casos de corrupción que estaban habiendo sobre el gobierno de Netanyahu. Había una crisis tremenda durante estas últimas semanas, estos últimos meses, y la guerra le cae como anillo al dedo porque ahora ya nadie habla del tema. Ya nadie habla de la reforma judicial. Ahora de lo que se habla es del gran enemigo. Entonces, es parte de esta teoría, ¿no? Cuando uno no puede resolver el problema, ¿por qué mejor no creas un enemigo al cual todos se alíen y todos se preocupen? Y entonces, aunque suene un poco conspiranoico, parecería que es muy favorable que haya sucedido el ataque el día que sucedió, en el momento en que lo sucedió, porque además sucede en pleno Shabbat, donde es un día sagrado para los judíos y es un día de absoluto descanso, que provoque la indignación y provoque la legitimidad de este sujeto tan oscuro como Netanyahu y que, podemos decirlo acá, tiene relación incluso con el propio Hamas, ¿no? No necesariamente Hamas, Netanyahu y el Estado sionista de Israel son cosas absolutamente separadas, pues hay graves denuncias de cómo Netanyahu, bueno, Hamas fue una organización creada en la década de los 80 y creada con la aprobación del Partido Sionista Israelí. En el 89 se fracturan, pero pese a que se han fracturado, Netanyahu ha autorizado una serie de financiamiento que hace que Hamas tenga el poder que también tiene. Porque Hamas, en esta lucha que tiene con la Autoridad Nacional Palestina, lo que hace, y bajo su extremismo, es agrietar la posibilidad de que se construya un Estado palestino y por lo tanto eso le beneficia a Israel. Entonces se cumple la lógica. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y así Netanyahu en 2019 decía, todo aquel que pretenda financiar a Hamas debe hacerlo porque está junto a la causa de impedir que el Estado palestino se vuelva a elegir. Entonces, tan enemigos parece que no son. Bueno, lo que tú estás diciendo de verdad a muchas de las personas que nos están escuchando debe estarles generando algunas confusiones también, ¿no? Y la necesidad de buscar más información, pero el gran problema a día de hoy es que es difícil informarse de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Yo veía hace unos instantes reportes desde la Franja de Gaza, los pocos periodistas dicen han asesinado a 8 periodistas durante estos días. Los que quedan son periodistas palestinos, algunos también con otra nacionalidad, pero siempre sí palestinos. No hay mucha información que se pueda proveer desde estos sectores, pero sí quisiera escuchar a Raquel Martí, directora ejecutiva de las Naciones Unidas, que está presente con misiones en Palestina, que habla por un lado de cómo los barrios se han reducido a escombros y también que los asistentes humanitarios, las personas que están haciendo gestión humanitaria en esta zona, también han sido parte de las víctimas de estos ataques indiscriminados de Israel en la Franja de Gaza. Bueno, desde que ha comenzado esta escalada bélica en Gaza y en Israel, ha habido bombardeos indiscriminados a lo largo de toda la Franja de Gaza. Incluso en 20 de nuestras instalaciones se han visto afectadas por los ataques y han fallecido 11 trabajadores, algunos en su casa con sus familias, otros en el camino al trabajo y otros desempeñando su labor. Vamos a escuchar el siguiente audio también de Raquel Martí, que habla precisamente de qué es lo que está pasando en los barrios de Gaza. Se están arrasando barrios completos, se están destruyendo hospitales, centros educativos, redes de saneamiento, de agua y de saneamiento, todo tipo de infraestructuras civiles. Hay barrios que están desapareciendo del mapa, que han sido totalmente reducidos a escombros. Se habla de Y hoy ha actualizado y ha dicho, ya no hay lugar seguro en Gaza, 250,000 personas están alojadas en 100 escuelas y dentro de estas escuelas la situación es tensa, 30 personas han sido heridas como daños colaterales e impactos directos dentro de estas escuelas, centros sanitarios han sido alcanzados también por bombardeos israelíes y la preocupación es latente y dicen además tampoco se puede reportar mucho porque ya no hay energía eléctrica y entre atender una entrevista y guardar la poca energía que tienen para otro tipo de funciones
situaciones vitales, pues definitivamente no va a haber reportes y no va a haber información desde la Franja de Gaza, y desde Israel también se está controlando la información que sale. Así es, que esa es parte de la estrategia, ¿no? Es decir, es que parece todo la explicación que nos dan desde los grandes medios de comunicación y la narrativa oficial es que, bueno, aquí ha habido un ataque terrorista, Israel se está defendiendo, Israel es el agredido, los palestinos son unos salvajes, Y claro, para poder tener la fuerza en este discurso, hay que hacer un cerco mediático. Entonces, muchos periodistas que están en las fronteras no pueden ingresar, pese a que están acreditados, no se les permite el ingreso. Como no hay energía, los celulares no van a ser cargados, entonces la posibilidad de reportaje ciudadano también es muy escaso, y entonces toda la información que tenemos está filtrada por Israel, no está filtrada por medios independientes o por posiciones que más allá de beneficiar a una postura, simplemente están informando el hecho. Y eso hace que el sesgo sea terrible. Y que también haya muchas noticias falsas, ¿no? Como esto, por ejemplo, de los 40 bebés decapitados, que salió de un reporte de una periodista que se lo dijo un militar israelí, ¿no? Y luego el mismo Estado de Israel salió a desmentirlo, ¿no? Esto no fue lo que ocurrió. Sin embargo, sí hay que decir que hay civiles muertos, tanto israelíes, pero sobre todo de Gaza, ¿no? Donde hay más de 450 niños que además no pueden ser atendidos, ¿no? Que están heridos. 450 niños han sido asesinados, pero hay muchos otros heridos que no pueden ser atendidos ahora mismo porque también se ha bloqueado la energía eléctrica, suministros de medicamentos, de agua hacia los hospitales. Así es. Las Naciones Unidas ha advertido el día de ayer o anteayer, si no mal estoy, la complejidad de la crisis de vida que se avecina en la Franja de Gaza. No hay recursos, hay gente que está herida, hay gente que está muerta, hay barrios desaparecidos. Es decir, no estamos frente a un evento de una guerra donde hay dos posturas que se defienden y que se atacan. No, aquí hay una postura de un país que ataca con todo su armamento y un país que simplemente está siendo ultrajado, que está contando los muertos de decenas en centenas y luego serán miles, y que está viviendo una crisis humanitaria que no tiene nombre. Yo quiero escuchar al funcionario, al embajador palestino en Reino Unido, es un funcionario de la autoridad palestina, porque a él le preguntaban si condena los ataques de Hamas y él decía, no voy a caer en esa premisa, hay que analizar el conflicto desde otro punto de vista, y también decía que los medios de comunicación llaman todos los días a funcionarios israelíes para contar distintos temas, pero a los funcionarios palestinos los llaman solo cuando hay muertos israelíes, no cuando hay muertos en la Franja de Gaza o muertos palestinos. Vamos a escuchar a Hussam Somlot. ¿Cuántas veces has entrevistado a funcionarios israelíes, Luis? Cientos de veces, cientos de veces. ¿Cuántas veces Israel ha cometido crímenes de guerra en directo ante sus propias cámaras? Empiezas pidiéndoles que se condenen a sí mismos. ¿Lo has hecho? No lo haces. No lo haces y no responder esa pregunta. No lo haces y por eso me niego a responder esa pregunta, porque rechazo la premisa, porque en el fondo hay una tergiversación de todo el asunto, porque siempre se espera que sean los palestinos los que se condenen a sí mismos. Vamos, esto es un conflicto político al que se nos ha negado nuestros derechos durante mucho tiempo, así es que este es un punto de partida equivocado. El punto de partida correcto es centrarse en las causas fundamentales, es tratar de salir de ese túnel extremadamente oscuro en lugar de este negocio de la BBC y en los principales medios de comunicación durante 75 años. Nos traes aquí cada vez que hay israelíes asesinados. Me trajiste aquí cuando hay muchos palestinos en Cisjordania, más de 200 en los últimos meses. Me invitan cuando hay provocaciones israelíes en Jerusalén y en otros lugares. Porque lo que los israelíes han visto, que comenzamos diciendo que es trágico, en las últimas 48 horas, los palestinos lo ven todos los días durante los últimos 50 años. Usted conoce la situación de Gaza, la acaba de describir, es la mayor prisión al aire libre. Esas personas, 2 millones, han sido tomadas como rehenes por Israel durante los últimos 16 años. Digo esto solo para decir, Luis, tal vez sea hora de que abandonemos esta retórica muy peligrosa, este marco, y comencemos a decirle a la gente la verdad, realmente fea a veces. ¿Cuál es la solución desde tu punto de vista? Ley internacional, solo eso. ¿Qué significa eso? La aplicación equitativa de las resoluciones internacionales.
el derecho y la legitimidad como lo hizo en Ucrania. Traería al embajador de Ucrania aquí y comenzaría a pedirle que condene a algunos de sus combatientes. Necesitamos aplicar plena y equitativamente las reglas creadas por las Naciones Unidas después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos asegurarnos de que Israel no sea la excepción. Así ha sido durante los últimos 75 años. Con 33 minutos. Vamos a hacer una pausa y de regreso te pido tus conclusiones porque aquí escuchábamos a Guterres decir hay que encontrar una salida a este conflicto. ¿Existe fin a este conflicto? Esa es la pregunta para volver de la pausa. Estamos ya por cerrar este espacio con Pedro Amaro, analista internacional, hablando sobre la situación de la Franja de Gaza en este momento. Habíamos escuchado al embajador y él decía y hacía referencia a que en los últimos meses hubo ataques de los que nadie se enteró en contra y muertes de palestinos en la Franja de Gaza y un ataque incluso a una de las mezquitas más importantes para el mundo musulmán. Así es, eventos que el mundo internacional no los comenta, que las noticias no los resaltan, pero Palestina vive un constante agravio, una constante violación de derechos humanos por parte de las acciones del Estado sionista israelí. Todos los meses, desde hace más de 15 años, Israel ha fomentado una política colonial de invasión del territorio palestino a través de los kibbutz, donde familias judías son invitadas a vivir en zonas palestinas con la protección del Estado de Israel y bajo las leyes del Estado de Israel. Todo lugar donde vive un judío en las cercanías de Israel es también considerado territorio. Así que militares israelitas expulsan a los palestinos de sus propias tierras, se forman estos kibbutz y eso hace que el territorio de Israel cada vez más se expanda, el territorio palestino se reduzca mucho menos y en eso hay niños que mueren, familias que son destruidas, casas de las cuales las personas ya no ven porque se apropian de esto. Y luego se preguntan además de dónde sale la resistencia, ¿no? Si eres atacado, oprimido todo el tiempo, en algún momento vas a querer resistir. Y además esto, ¿no? Lo que decías del ataque a una de las mezquitas del mundo musulmán más importante que está en Jerusalén, que bajo ley internacional tiene que ser absolutamente respetada, resguardada, no pueden haber agravios ahí, y hay varias de esta gente del sionismo judío que cometen agravios contra esta, que es uno de los templos más importantes. Antes de que exista la Meca, el mundo musulmán adoraba en dirección hacia allá, y hoy es la tercera mezquita más importante. Estamos ya cerrando este espacio, nos quedamos quizás sin respuestas, si es que existe la posibilidad de una solución a este conflicto. Ahora mismo veía las últimas noticias y se ha sugerido que haya una evacuación desde la Franja de Gaza, pero Mahmoud Abbas, presidente palestino, ha dicho esto supondría una segunda Nakba en alusión al éxodo de cientos de miles de palestinos que huyeron o fueron expulsados durante el conflicto desencadenado tras la creación del Estado de Israel en 1948. Y Estados Unidos está ahí también metiendo su cuchara, ya ha dicho que pues va a apoyar irrestrictamente a el Estado de Israel, de la Unión Europea. Primero dijeron vamos a quitarles todas las ayudas humanitarias, luego recularon y pues dijeron no podemos hacer eso. Sin embargo, no hay voces internacionales que realmente condenen lo que está haciendo ahora mismo Israel, que está abusando de su poderío en contra de la población civil de Gaza, que eso hay que decirlo. Hay un conflicto con Hamas, pero la mayor parte de muertos los está poniendo la población palestina. Y el pueblo palestino lo que pide es que sea reconocido como un Estado, que tenga soberanía, que tenga derecho a una vida digna, que pueda tener sus territorios. Eso lucha la Autoridad Nacional Palestina. No luchan porque Israel no exista. Que convivan los dos estados, que se respete la ley internacional. Eso es lo que se dice. Pero del otro lado tenemos el agravio, donde se dice que no puede existir el Estado de Palestina, donde el Estado de Palestina es la mayor amenaza para el Estado sionista israelí, y por lo tanto el propio Israel, desde sus financiamientos y demás, ha apoyado estrategias de formación de estos grupos como Hamas para que la formación del Estado palestino no se dé. La formación del Estado palestino es la formación de un Estado laico, democrático, que respeta los derechos humanos, que acepta convivir tranquilamente con el pueblo judío. No es lo que nos están tratando de decir, que son unos animales, que son unos salvajes, que son unos extremistas,
o todos los demonios que les ponen como allá. Bueno, recordar nada más que la colonización española en nuestras tierras, en América, también trataba a los pueblos originarios como gente sin alma. Qué coincidencia. Nada más para decirlo. 9:40, muchísimas gracias, Pedro. Vamos a hacer una pausita cortita para... no vamos a hacer una pausa. Voy a compartirles este reporte que nuestra compañera Evelyn Caiza realizó desde el comedor que se inauguró recientemente. Se han inaugurado algunos en la capital, comedores comunitarios. Aquí está Evelyn. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto saludarles. En esta mañana nosotros nos encontramos en Calderón con la preciosa novedad de que se ha inaugurado un comedor comunitario que va a beneficiar a más de 100 adultos mayores y habitantes de calle. Se encuentra ubicado específicamente en la Casa de Bienestar y Vida de Calderón, pero para nosotros conocer más detalles y también indicarles un poquito las instalaciones, vamos a conversar con Fernanda Yepes. Ella es del Patronato San José. Fernanda, muy buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito la novedad de hoy. Se ha inaugurado un comedor comunitario que va a beneficiar a los habitantes de calle. Muy buenos días con todos y todas. Es un gusto que estén aquí en este espacio, en el segundo comedor comunitario que hemos inaugurado en el Distrito Metropolitano de Quito. Realmente desde el primer día de gestión esto fue un sueño que lo dibujamos, como decía hoy, en un pizarrón y hoy se hace realidad. La idea de los comedores comunitarios que serán implementados en el Distrito Metropolitano de Quito es justamente apoyar a familias que por alguna situación o condición estén pasando o atravesando una dificultad o se encuentren en una condición de vulnerabilidad. Familias en situación de movilidad humana, habitantes de calle, personas adultas mayores que tienen algún abandono por sus familias. Y justamente la idea del comedor comunitario es no solamente entregar una ingesta diaria que está determinada por el almuerzo que se les entrega, sino la posibilidad también de que vean en el Patronato Municipal San José y en esta casa que nos ha acogido en el espacio de salud un acompañamiento justamente a su proyecto de vida, que la ingesta sea un aporte más, pero además que con un apoyo que tenemos con profesionales de trabajo social, educadores de calle, psicólogos, psicólogas y los profesionales de salud pudieran ver qué otras condiciones están haciendo falta para que las personas puedan vivir plenamente sus derechos. Fernanda, ¿cuál es el proceso para que las personas de calle asistan acá? Bueno, primero nosotros tenemos un proceso de abordaje, nosotros tenemos educadores de calle que además van identificando dentro de este sector aquellas familias que pudieran estar por alguna condición habitando en calle o adultos mayores que se pudieran encontrar en situación de abandono por alguna condición de movilidad humana. Ellos realizan un abordaje, un proceso de sensibilización y les invitan a este comedor comunitario, pero además como una posibilidad también de mirar cómo ellos pueden reconectar con proyectos de vida que por alguna razón o por alguna situación fueron truncados, ¿sí?, en algún momento, y que realmente aquí queremos como devolverles esa posibilidad. Y luego de eso lo que nosotros hacemos es llenar una ficha, pero también con nuestros trabajadores sociales y psicólogos reconstruimos como este proyecto de vida para mirar si es que estaría haciendo falta alguna habilidad, alguna destreza, alguna condición en salud. Usted puede mirar aquí que están familias enteras. La idea también es mirar qué prestaciones pudieran estar haciendo falta, condiciones de educación, de salud, para poder articular con organizaciones y con instancias que están alrededor de aquí de Calderón. Sabemos que se prevé también abrir un comedor en Quitumbe. ¿Cuál es la proyección de esto? Bueno, la proyección, como le decía, cuando lo soñamos en el pizarrón era un comedor, luego nos dimos cuenta que de acuerdo al índice de vulnerabilidad son 3 barrios en la ciudad de Quito que estarían como necesitando este servicio. Identificamos aquí en el norte de Calderón, uno en Conocoto y uno al sur de Quito. Cada comedor tiene la capacidad para 100 personas. Ahora mismo estamos identificando el espacio en el sur de Quito, que esperamos encontrar un espacio que nos brinde también como estas condiciones que nos ha dado la Casa de Bienestar y Vida, porque nos permite articular servicios y que sean más integrales. Pero también mencionarle que parte de la estrategia también tiene que ver con fomentar ollas comunitarias, es como el segundo paso también de este proceso, les doy la primicia, y el otro también fortalecer donaciones hacia el Banco de Alimentos, por ejemplo, para que gestione también la posibilidad de tener más comedores comunitarios. Muchísimas gracias, vamos a estar pendientes de esto. Bueno, nosotros por acá queremos
queremos mostrarles las delicias que se preparan acá. Yo ya estoy con mucha hambre, les cuento. Y es que no es una comida sencilla, ¿no? Miren, por acá hay una sopita con sus respectivas papas. Tenemos también un arroz, tenemos un pollo como a la plancha y un montón de ensaladas. Mi señora, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el menú de hoy? Muy buenos días, habla la señora Luz Tuapanta, que tenemos una sopita de lenteja y un pollito a la plancha con ensaladita y arroz. Qué rico. Sí, ya, juguitos de naranjilla. También hay postre, ¿no? Sí, claro, o sea, hay postres de ¿Qué piña y papaya. Piña y papaya, qué rico. Muchísimas gracias. Bueno, vamos también nosotros un poquito a recorrer el comedor, sin no decirles muy buen provecho a las personas que están comiendo. Mi señora, muy buen provecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal está la comida? Riquísimo. Muy rico. ¿Usted dónde vive? Acá abajo en la lotización El Progreso del Pueblo. ¿Qué le parecen estos espacios, estos comunidores? Terapia, y me alegro que esto para la gente que necesita, como aquí este jovencito me decía que es de Venezuela, que hay gente que de verdad necesita. Está muy bien, pero también tiene que aprender a trabajar porque está jovencito y yo muchas gracias por todo. Vengo acá al bailoterapia. Señora, ¿usted va a venir a almorzar acá? ¿Cómo le han dicho que es del servicio? O sea, mis compañeritas, por lo que yo vengo acá al bailoterapia, me han dicho que es muy bueno, que atienden bien. Primera vez estoy comiendo aquí. Primera vez y me pareció, sí, por la inauguración, pero yo vengo acá a los médicos, al psicólogo, a bailar, a hacer ejercicios. Me parece excelente, muy bueno. Le agradezco al Patronato San José. Muchas gracias, mi señor, que disfrute su comida, muy buen provecho. Y así como la señora, decenas de personas se encuentran en este comedor comunitario. Vamos también a mostrarles un poquito, pero contarles que no solo es el comedor. En la sala contigua de este comedor se ubica una sala de lavado de manos en donde las personas primero pasan haciendo la limpieza de sus manitos, de sus brazos, para poder acercarse acá. También tenemos a las personas meseras que las están atendiendo y queremos pues también mostrarles que no solo hay adultos mayores, sino también familias enteras, ¿no? Niños, adultos que están acá, también están comiendo su fruta, están comiendo los postres. Queremos conversar un poquito, vamos a hacer una última entrevista. Muy buenos días, mi señora, ¿cuál es su nombre? Somos de Radio Pichincha. Usted está acá en el comedor, ¿qué tal la comidita? ¿Qué le parece este servicio que otorga el patronato? Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Cueva, agradeciendo aquí a las autoridades que han hecho este comedor, porque en verdad se necesita para la gente que no tenemos trabajo, y usted sabe que ahorita no hay trabajo así por la edad, entonces es difícil, y es una buena obra que han hecho aquí y se les agradece, de verdad, de corazón. ¿Cómo se enteró usted de estos comedores? Por una vecina. ¿Ya? Que me dijo, vaya, asista y de paso hágase anotar usted, pero le digo que me han de ver así que estoy algo presentable, no me han de querer dar y han de decir que tengo dinero. No, y me dijo, vaya, entonces vine y por ella me enteré. Okay, sí. Muchísimas gracias, mi señora, muy buen provecho. Bueno, esta es la información que nosotros les tenemos desde acá, desde el comedor comunitario de Calderón, en donde se acaba de inaugurar este espacio tan importante para los habitantes de calle y las demás personas que también toman los servicios, ¿no? Acá también se encuentran servicios de salud mental, servicios para los animalitos, servicios de huertos comunitarios, y lo que se pretende es también fomentar una nutrición, es decir, yo insisto, no es como cualquier tipo de comida, es comida nutritiva que se les otorga a las personas que asisten acá, ya que también cuentan con huertos comunitarios. De verdad es una iniciativa muy linda que esperamos que prospere, que tenga mucho éxito. En Conocoto también se inauguró el día martes un comedor comunitario donde muchas personas van a recibir ayuda, van a recibir alimentación, que es lo mínimo. Hay que dignificar la vida de todos y todas y estas iniciativas aportan. La Gaby Cruz está conmigo acá en este espacio en Las Guarmis para contarnos cómo están los preparativos también para el proceso electoral del día domingo. Hola, mi Gaby. Hola, mi Sofi, buenos días, y amigos y amigas de Radio Pichincha y de Las Guarmis, buenos días. Así es, arrancamos con las noticias y pues bueno, empiezan ya los operativos de seguridad para este domingo 15 de octubre, día en que se celebrará el balotaje, ¿no?, entre los candidatos Luisa González y Daniel Noboa. Sin embargo, la fuerza pública priorizará la seguridad en los 161 recintos electorales en 7 provincias del país. Esto ya lo avisaron en rueda de prensa el día de ayer, 12 de octubre, el comandante de la policía, César Zapata. Detalló
señaló que en Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, aquí se redoblará la seguridad debido a que son las zonas con altos índices de violencia en este momento. Zonas a las que hay que ponerles muchísima atención. Por su parte, el ministro Zapata informó que para esta jornada se instalarán 3 puestos de mando unificado para monitorear los diferentes puntos del país durante toda la jornada electoral y afirmó que la seguridad está garantizada para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Tiene que ser así, de ambos binomios, con un procedimiento especial para la votación de los aspirantes, tanto para el binomio de la Revolución Ciudadana como para la alianza ADN. Ajá. Bueno, este domingo se desplegarán 53.707 efectivos policiales y que se van a distribuir en las diferentes tareas como seguridad en los lugares de votación, en las bodegas electorales también, sedes provinciales y también, obviamente, como lo mencionó la Sofi, seguridad para los candidatos. Y bueno, entre las sugerencias a los electores, no está de más recordarles lo de que no pueden ir con mochilas o bolsos, de esto está prohibido, tampoco entrar a los recintos con cascos o prendas que no permitan la identificación de los ciudadanos, que estén muy cubiertos. Y también va a haber control de ventas ambulantes y también, bueno, todo lo que va a pasar en alrededor de cada uno de los recintos electorales. Bueno, esta es la nueva normalidad que tenemos en nuestro país. No puede ir con mochilas, no puede ir con cascos. Estamos en una situación muy compleja, ¿no? Así es que a colaborar también para que el proceso electoral se lleve a cabo con toda tranquilidad. Pero también se inicia la ley seca. Sí, así es. Ya como lo inicia ya la segunda vuelta el domingo, pues ya arrancamos con la ley seca, y es el silencio electoral y la ley seca, ¿no? Y estas medidas ya rigen desde hoy, y es desde hoy al mediodía, y culmina el lunes 16 de octubre a la misma hora. Entonces, ¿qué prohíbe la normativa? Distribución, venta y consumo de alcohol 36 horas antes y 12 horas después de los comicios. Tenga cuidado, pegarse sí. esa cervecita le puede costar una multa para las personas que incumplan esta disposición. Es de la mitad de un sueldo básico, es decir, hoy por hoy $225. El silencio electoral también prohíbe a las organizaciones políticas y sus candidatos realizar todo tipo de propaganda 48 horas antes de los comicios, y esta disposición está contemplada en el artículo 207 del Código de la Democracia. Su incumplimiento también se configura como una infracción electoral. Así es que mucho cuidado. El periodo de campaña para los candidatos que disputarán el balotaje terminó ya el día de ayer, por lo que Luisa González, presidenciable por la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, aspirante por la Alianza ADN, han realizado ya sus cierres de campaña el día de ayer. Lo vimos en distintos puntos, estuvieron realizando importantes cierres de campaña, también estuvieron en Quito, ayer en Guayaquil. En el caso de la Revolución Ciudadana de la Alianza ADN pasaron por Quito, luego fueron a Manta, otros cierres de campaña en Guayaquil también, y todo esto para celebrar las elecciones el día domingo, y luego Lasso se va. Así es, pues la fecha en la que Guillermo Lasso dejará el poder para entregárselo, ¿no?, al nuevo presidente todavía es incierta. Sin embargo, este cambio de gobierno deberá darse alrededor, ¿no?, del 15 de diciembre. Esto es según cálculos del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, al tratarse de esta elección extraordinaria derivada de esta disolución de la Asamblea con la llamada muerte cruzada, el calendario electoral se calculó sin una fecha de posesión. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, explicó que la única fecha que ellos incluyeron en el calendario es la entrega de credenciales, que permite a las autoridades comenzar a trabajar en el nuevo cargo. Así es, esta entrega de credenciales está fijada para el 8 de diciembre para los asambleístas, el 11 de diciembre para el binomio presidencial que triunfe en la segunda vuelta. Estas fechas, según Atamaín, contemplan los plazos máximos para resolver todos los recursos que se pueden presentar a los resultados de la segunda vuelta. Dijo, hemos puesto los plazos máximos que se podrían dar para que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva los recursos que pueden llegar hasta última instancia. Las 3 opciones para seguir los resultados de la segunda vuelta en vivo, pues serán a través de Radio Pichincha y por supuesto el Consejo Nacional Electoral. La asamblea, eso sí, va hasta antes del 10 de diciembre. Ajá, y también sobre el legislativo tenemos más certezas. Los legisladores se podrán posesionar e instalar el periodo asambleísta desde ya el día siguiente de recibir las credenciales. Es decir, que la nueva asamblea debería estar instalada antes ya del 10 de diciembre, y la Constitución establece que el periodo de gobierno de los presidentes iniciará dentro de los
10 días posteriores a la instalación de la Asamblea. Por eso más o menos se Así prevé es. que Lazo se vaya el 15 de diciembre, 15, aunque ajá. ellos en algunas intervenciones han dicho que hasta noviembre nomás van a trabajar, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, esto es lo que implica el cambio de gobierno que debería suceder antes del 20 de diciembre. Atamaín insistió en que no es competencia del CNE la posesión del nuevo presidente y el cambio de gobierno, no sabemos para cuándo llamarán a la sesión, sostuvo el día de ayer cuando se consultaba acerca de este tema. Así es que bueno, listos para el proceso electoral del día domingo y también para despedirle a don Guille, que bueno, ha dejado haciendo pedazos el país, pero ya se va. 9:55, mi Gavis. Sí, bueno, ahora vamos con noticias ya aquí en Quito, y es que el registro de mascotas en el Distrito Metropolitano de Quito será ya obligatorio desde el 2024, así que atención a quienes tengan mascotitas. Así, la Unidad de Bienestar Animal desarrolla ya la segunda fase del Sistema de Riesgo Metropolitano de Fauna Urbana, y el objetivo de este registro es crear una base de datos con información real y completa de toda la fauna urbana en la ciudad, y esta información deberá ser registrada de manera obligatoria en la plataforma REMETFU, así la llaman, que estará habilitada en 2024 según ya la ordenanza metropolitana 052-223 que ya está en marcha. La plataforma es REMETFU, Ajá. para que usted pueda tenerlo en cuenta, ¿no? El registro de los animalitos de compañía está dirigido a tutores, a veterinarios y prestadores de servicios también, animales con microchip, con o sin tutor, y a mascotas comunitarias, además establecimientos como hospitales veterinarios, clínicas veterinarias, hospedajes, albergues y refugios que deben cumplir con esta ordenanza. Así es, y a través de esta normativa se pretende promover, ¿no?, la tenencia responsable, convivencia armónica, protección de los animalitos, y el propósito es identificar contraventores que maltraten y originen sufrimiento animal, porque esto también va a ayudar a reencontrar a sus tutores con sus mascotas. Sí, pues cuando un animalito se nos pierde, sufrimos muchísimo, ¿no? Entonces es mejor que tengan un chip para ubicarlos pronto. En caso de no inscribir a las mascotas, la sanción será una remuneración básica unificada, es decir, $450. Entre los datos que deben proporcionarse, ¿cuáles son para la petdulación? Ajá, petdulación es tener un correo electrónico, crear una cuenta en pam.quito.gov.es, los datos personales, nombres, apellidos, dirección y teléfono, descripción y foto del cuerpo entero de la mascota, una foto de carnet de vacunación y el certificado de esterilización, y también el código de microchip. Bueno, la foto ahí, hágale una linda foto. A propósito, puede ser también motivo para hacer una sesión familiar. Sí. Y bueno, hablando de los animalitos y de lo irresponsables que a veces somos, 7 perritos fueron recogidos ayer por la Unidad de Bienestar Animal, con los cuales se aplicará la estrategia ER, atrapar, esterilizar y retornar. La entidad municipal destaca que 4 canes son cachorros, los cuales ingresarán al Centro de Atención Veterinaria, Refugio y Acogida CAPRAT, para luego incluirlos en las brigadas de adopción que la UBA, la Unidad de Bienestar Animal, realiza semanalmente, ¿no? En relación a los otros canes adultos, también indicó que los tutores tomarán las medidas necesarias para cuidarlos a su retorno. De igual manera, se recuerda a los tutores que podrían ser sancionados económicamente por la mala tenencia, pues dentro de la capital existe la ordenanza municipal que protege los derechos de los animales de compañía, ¿no? Esto quiere decir que no los estaban tratando bien, pero tienen la intención de resarcir los errores con estos animalitos y alimentarlos correctamente, cuidarlos también, que no ensucien las calles, salir con ellos a pasear, pero llevar su fundita, todo. Tener un animalito es una cosa de mucha responsabilidad, una gran y además muy noble. Así es. Cuando no eres solo de verdad para la mascota, sino también para el entorno en el que estamos. Exactamente. Entonces es respeto también. Así es. Bueno, ya nos vamos despidiendo. El Javi nos dice chao, chao. Mi Gaby, muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana. Igualmente. Y bueno, vamos a trabajar mucho, ¿no? Mucho. Aquí vamos a estar, así que conéctense en Radio Pichincha este domingo 15 de octubre. Toda la información electoral. Chao, chao. Un abrazo fuerte.